Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. Buenas noches, amigos de la nave del misterio. Me vais a permitir esta voz un tanto tomada casi por ese misterio del frío y del catarro, pero esto no emborrona un ápice la emoción que siento en este instante a la 1:10, 1:11, dentro del estudio A1 de la cadena SER. Porque tengo el pálpito, la intuición de que lo que vamos a escuchar puede ser un documento demoledor. ¿Por qué digo esto? Porque algo está ocurriendo. Como diría el gran Carlos Murciano, tantas veces aquí citado, Carlos Murciano, periodista de ABC, primer gran corresponsal tras el mundo de los ovnis en España. Algo flota sobre el mundo, o por lo menos parece que algo vuelve a flotar sobre nuestro viejo planeta, cansado ya de rodar por los espacios infinitos. La noticia, en teletipo de la agencia EFE, decía, y seguro que muchos amigos ahora recuerdan, la emoción que invadió a la mesa de redacción. Somos así, tenemos nuestro corazoncito para algunos temas. Cuando hablábamos con dos policías armadas argentinos que nos confesaban a viva voz en directo ante nuestras preguntas cómo habían visto una especie de objeto muy próximo al suelo después de oír una explosión en el poblado de Irene, provincia de Buenos Aires, y cómo uno de ellos, incluso brigada Luis Bracamonte, había visto unas formas humanoides extrañísimas avanzando delante de su coche patrulla. Esta semana y no otra, como digo siempre porque pocas veces creo en la casualidad, un grupo de 14 científicos, de pilotos y de altos mandos militares, muchos de ellos ya retirados y por eso dicen que ahora pueden hablar, han pedido a Estados Unidos, unidos todos ellos en una especie de comité espontáneo, que reabra investigaciones sobre el fenómeno OVNI, investigaciones que se cerraron y que vamos a comentar y recordar en 1969 con el llamado Proyecto Libro Azul, que estudió más de 10.000 casos y que acabó concluyendo que, bueno, ese fenómeno llamado OVNI que tanto inquietaba a los seres humanos de los años 60, por lo menos no representaba ninguna fuerza de peligro para el orden público, ni para los militares. Estos 14 científicos, pilotos y exmilitares piden claridad, luz. Hace una semana también, en el Congreso, escándalo. Políticos hablando de ovnis. Se vuelve a sacar el tema de que Jimmy Carter vio uno, y otros aseguran que varios inquilinos de la Casa Blanca habían prometido liberalizar completamente la información al respecto. Luego no lo cumplieron, o no de la forma que habían dicho anteriormente. Pero todo esto pasa a un segundo nivel cuando a estas horas vais a poder escuchar algo que yo creo que a mí me sobrecoge, desde luego. Doy un par de pinceladas. Uno de esos exmilitares, uno de esos hombres, de esas 14 personas que han pedido en un comunicado a nivel mundial esa claridad sobre el fenómeno OVNI, siempre olvidado, siempre recluido, digamos, entre los temas de tercera, los que ya no inquietan al ser humano, los que son tan lejanos que parece que ya no hay respuestas plausibles y por eso, bueno, los vamos dejando en el cajón de los recuerdos. Uno de ellos es el comandante de la Fuerza Aérea Peruana, Óscar Alfonso Santamaría. Al parecer este hombre, una mañana, en 1980, sobre la vertical de la base aérea militar de La Joya, en Arequipa, observó algo esférico. Salió en scramble, salió en maniobra de interceptación y durante muchos minutos convivió con lo desconocido. Iba con un jet Sukhoi 22 preparado con unas buenas cargas de obuses, con una orden: interceptar al intruso desconocido, extraño, que flotaba ingrávido a gran altura y que podía ser alguna especie de satélite o aparato espía de origen desconocido. Así empezaba la aventura, una aventura que ha permanecido casi 25 años bajo el secreto. Un secreto que esta noche, de alguna forma, se reabre para todos vosotros, amigos de la nave del misterio. Os pido que escuchéis muy atentamente, porque evidentemente esta noche la mesa de redacción tiene que opinar sobre algo que parece que está pasando. Tenemos muchos más temas, algunos sobrecogedores, otros científicos, otros históricos, pero tengo la sensación de que hay algo potente, hay algo tremendamente importante en las palabras de este militar.
el comandante y piloto de combate Óscar Alfonso Santamaría. Buenas noches, amigo. Buenas noches, sí, ¿cómo estás para ti y para tu público? Pues estamos encantados de tenerle con nosotros, don Óscar. Estamos encantados porque no todos los días un hombre que ha sido piloto, comandante como usted, cuenta abiertamente un caso tan espectacular, porque lo que ocurrió el 11 de abril de 1980, imagino que para usted es algo absolutamente inolvidable, ¿no? Cierto, es una experiencia que ha ido tomando cuerpo con los años y ahora si sirve para apoyar las investigaciones, encantado de colaborar. ¿Qué pasó aquella mañana del 11 de abril de 1980, don Óscar? Mira, eran las 7:15 de la mañana en la base aérea de La Joya, que está como a 70 kilómetros de la ciudad de Arequipa, y los 1.800 hombres que estaban formados para empezar el día de trabajo, observaron al final de la pista, como a 5 o 6 kilómetros, desde su posición, un objeto que brillaba por efecto del sol de la mañana, y no era pues, un objeto conocido, autorizado por nosotros, y el comando de la unidad dio la orden, ¿no?, que salga un avión y lo destruya antes de que se acerquen, como si fuera, lo tomamos como un elemento de espionaje, ya que estaba en zona prohibida y sin permiso de la gente de la base. Así que procedí a despegar cuando recibí la orden, y inmediatamente, como estaba cerca, tomé puntería y le disparé una ráfaga larga de 64 buses de 30 milímetros, esperando ver de que esto se destruya. Pero para sorpresa mía fue de que el objeto seguía intacto después de haber sobrepasado toda la ráfaga, y más bien inmediatamente empezó un ascenso y un alejamiento de la base. Yo aceleré mi avión por la postcombustión conectada, obtuve 950 kilómetros por hora y no podía alcanzarlo. O sea, el objeto de estar estático agarró una elevada velocidad en alejamiento y mi avión no podía alcanzarlo, pero como los seguí persiguiendo nos hemos ido hasta 84 kilómetros de distancia de la base, en un ascenso, y al llegar a 11.000 metros de altura, y yo estaba como a 500 metros separado detrás de él, este objeto se detuvo de improviso y tuve que hacer una maniobra muy brusca para no chocar con él. Así que inmediatamente al verlo estático volví a tomar posición de puntería, y cuando estaba ya para dispararle, esperando la distancia de alcance de los cañones que mi avión estaba equipado, cuando estaba por llegar al punto de disparo, el objeto hizo un ascenso súbito y me dejó sin blanco en la mira, ya no podía dispararle. Así que volví a tomar posición de ataque, un segundo intento, y cuando estaba por disparar nuevamente volvió a hacer un ascenso súbito, me dejó otra vez con el ataque frustrado. En un tercer intento también hizo lo mismo, al momento que estaba por disparar hizo un ascenso súbito, así que dije, así no se puede, voy a subir muy alto, descender bastante vertical, para que si el objeto sube no se salga de mi centro de la mira. Me alejé un poco, acelerando a supersónico, cuando obtuve 1.6 Mach, regresé y empecé mi ascenso aprovechando la elevada velocidad, y lo logré sobrepasar por los 14.000 metros de altura. Cuando ya lo sobrepasé, comencé a darme cuenta que el objeto empezó a subir conmigo, paralelo a mi avión casi, y nos hemos ido hasta los 19.000 metros de altura, 63.000 pies de altura, y ahí el objeto se detuvo. Mi avión había llegado ahí porque tenía velocidad, pero ya más que volar, flotaba. En esos entonces también se me encendió la luz de bajo nivel de combustible por el tiempo que había estado con la combustión conectada, y al saber que ya no tenía capacidad de ataque, ya hice un acercamiento para ver contra qué había estado yo combatiendo, y ahí vino la sorpresa, ¿no?, que al observarlo era un objeto similar a un globo, una cúpula pavonada, crema, en total tenía como 10 metros de altura y unos 10 metros de ancho, y una base ancha de metal que hacía que brille con el sol. Y al observarlo mejor, no tenía pues ventanas, toberas, antenas, ninguna de las características que usan las aeronaves para poder desplazarse. Así que ahí fue la sorpresa de saber que era un objeto no conocido en nuestro medio. Regresada a la base, todavía lo seguíamos observando a la distancia y en la altura, brillando por el sol, y en el debriefing, el comentario después del vuelo con todos los involucrados, la gente de radares me decía, mira, ve, en el radar sale tu avión dando vueltas, pero no había eco del objeto que tú perseguías. Pero salíamos de la cabina de mirar al cielo, se veía la estela blanca de tu avión por la altura y al objeto brillando. Y preguntándoles a la gente que había estado lejos de la base y cerca al objeto, me decían por abajo parecía una superficie metálica como una lata de leche, ¿no?,
y nada más, pues sí, estático, y de ahí se alejó violentamente. Comandante, ¿y usted qué Esta es la sentía, historia. qué sentía en ese momento? Usted es era una persona muy experimentada, un piloto de combate no es cualquiera cosa, y usted en ese momento, en la altura, en la compañía de ese objeto misterioso, ¿qué sintió por dentro, comandante? Bueno, durante toda la maniobra de ataque que yo tenía la potencia y la iniciativa, estaba tranquilo y pues, deseoso de cumplir con la misión asignada, ¿no? Entonces calculando, mirando, tratando de buscar la mejor estrategia de lograr el objetivo de destruirlo. Pero cuando ya no tenía capacidad de ataque y me di cuenta que efectivamente no era un objeto conocido como aeronave de vuelo, ahí sí hubo el temor inicial de decir, uy, ¿y ahora qué hago, no? Y como tenía que darle la espalda para regresar, había el temor de que ojalá que no se le ocurra atacarme. Comandante, ningún objeto terrestre conocido, vamos a decirlo así, por utilizar palabras más o menos precisas, hubiera resistido esa ráfaga de 64 proyectiles que usted envió. No, ni hablar, no, o sea, son proyectiles de 30 milímetros como una botella de gaseosa y alto poder destructivo. Y lo más notorio de esto es que estando casi estático sobre la base, agarró velocidades de cerca de 1000 kilómetros por hora y sin ningún sistema de propulsión a la vista, ¿no? Hemos escuchado muchas veces, comandante, en tantos y tantos casos de ovnis apasionantes con testigos de élite como usted, eso de los cambios vertiginosos de velocidad, y los que saben del aire, como es su caso, aseguran que eso es lo realmente extraño, ¿no? Esa capacidad de acelerar en ángulo recto. Eso usted lo vio con sus propios ojos, ¿no? De 0 a 1000 en nada, en un abrir y cerrar de ojos. Claro, por eso yo estaba en un descenso de ataque y empezó su escapada rápidamente, como motivo aceleré y no podía alcanzarlo, ¿no? Y tuvo problemas. Y otra violación de la aerodinámica, que es la ley que regula los vuelos, es de que estando a elevada velocidad se detuvo en seco sin mayor inercia de frenado, ¿no? Pararse en seco es otra de las características que hacen de ese objeto algo muy diferente, por ejemplo, a la tecnología que tenemos hoy. Estamos hablando de un encuentro que ocurrió, comandante, hace 27 años. Pero hoy, ¿tendríamos objetos capaces de hacer eso o tampoco? Hasta lo que yo conozco, no. Comandante, después, cuando usted desciende, ¿cómo se tomó el ámbito de la Fuerza Aérea Peruana de reconocido prestigio el hecho de que haya un ovni sobre una base suya? ¿Se redacta un informe? ¿Comienza el proceso del secreto? ¿Se le recomienda a usted no hablar? ¿Qué ocurrió? Bueno, en la conclusión de la conversación después del vuelo que tuvimos todos los involucrados era de que un objeto sin mayor control, permiso nuestro, había ingresado a zona restringida, se lo logró retirar de la zona de reserva nuestra y total no había ocurrido daños colaterales, correcto, y para evitar la presencia de gente curiosa, periodistas, investigadores que pudieran ahí sí ingresar a la base y descubrir algunos de nuestros secretos, se dio la orden de que nos quedamos en silencio y que aquí no pasaba nada y nadie hablaba nada, ¿no? Y así nos hemos pasado los años hasta el año 2002 en que me autorizaron a hablar sobre este tema cuando ya la Fuerza Aérea había creado la oficina para investigarlo. Comandante, y a nivel muy personal, ¿usted qué le dicta al corazón? ¿O qué cree que era aquello que estuvo delante de su avión, de su carlinga? ¿Era un objeto confeccionado por seres terrestres a nivel de espionaje? ¿O cree que era algo mucho más prodigioso? No, después del evento nos reunimos con el personal de inteligencia nuestro en la Fuerza Aérea y revisamos todos los posibles artefactos que hayan podido hacer las maniobras que hizo este objeto y ninguno había conocido nuestro catálogo, ¿no? Y se quedó pues como lo que llaman objeto volador no identificado, por lo que no había forma de encontrar un símil o algo que pueda realizar maniobras sin tener un sistema de propulsión o de sustentación. ¿Usted cree que podía ser una aeronave de otro mundo, procedente de otros territorios lejanos fuera de nuestro planeta? No, yo sí, convencido de que esa tecnología al menos no era conocida de su uso en la Tierra, o sea, podía ser de cualquier otro sitio, de repente alguien en la Tierra tiene esa tecnología y no la está dejando ver, ¿no? ¿Será usted de los pocos terrestres, comandante don Óscar Alfonso Santamaría, que haya
disparado a un objeto de estas características. No hay muchos casos en el mundo, ¿no? Hasta ahora creo que sí. Pero desde luego tampoco... Tengo la experiencia con un general de Irán, el general Jafari, que también él persiguió un ovni similar a mi situación, ¿no? Él tenía que llegar a cierta distancia para lanzar sus misiles, que ya estaba así traqueado en su sistema de radar del avión, pero cuando le faltaban 2 millas para llegar a la distancia, el objeto daba un salto de alejamiento que volvía a tener que acercarse, y cuando estaba cerca para lanzar los misiles volvía a alejarse y no podía. Hasta en un momento logró acercarse más y cuando quiso disparar se le bloquearon todos los sistemas de armas y se anularon, no pudo realizar ningún disparo, ¿no? ¿Qué le diría usted a todas esas personas que afirman que, no sé, que los ovnis son solamente alucinaciones o objetos perfectamente identificables? Un piloto de combate, como es su caso, una persona que ha pasado gran parte de su vida en los cielos, ¿qué siente cuando alguien, digamos, de alguna forma quiere ridiculizar a los testigos de ovnis? Mira, una respuesta simple de que por la profesión que desempeñamos, todo piloto de combate en cualquier fuerza aérea del mundo se entrena justamente en eso, en combatir con objetos en el espacio aéreo. O sea, y uno desconoce las características aerodinámicas, sus desplazamientos, intuye sus movimientos, ya se entrena a trabajar en el ataque con 3 tipos de objetos, o para acercarse, alejarse, escoltarlo. Entonces la posibilidad de equivocarnos es bien remota. Y adicional, en mi caso, hay un reporte del Ministerio de Defensa de Estados Unidos que da cuenta de que en La Joya, en tal día, en tal fecha, salió un avión a disparar contra un objeto no identificado y que, además, a pesar de que disparó, no logró el efecto deseado, ¿no? O sea, hay un reporte más o menos ya no tanto de nuestra Fuerza Aérea, sino también del apoyo de Estados Unidos que reconoce el suceso. Y hablando de Estados Unidos, comandante, ¿cuántos casos como el suyo, parecidos, nunca se conocerán por el miedo, por el secreto que todavía sigue envolviendo esta materia de los ovnis? Bueno, los comentarios es que bastante gente ha tenido avistamiento, no necesariamente militar, ¿no? Los aviones de transporte comerciales también registran bastante estas informaciones, y si te das cuenta, en estas épocas ya es más fácil hablar de esto porque ya no lo tratan a uno de forma despectiva o haciendo ridículo, sino que ya se toman como verdades porque manifestaba tantas apariciones que se están dando, ya nos ayudan a tener más fe en lo que vemos, ¿no? Pues, comandante Óscar Alfonso Santamaría, que aquella mañana del 11 de abril de 1980, sobre la vertical de la base aérea de La Joya, en Arequipa, en el Perú, un país que queremos, un país lleno de misterio, usted sin duda es un hombre valiente, y estoy seguro que sus palabras, por lo menos aquí en España, van a ser muy escuchadas y a altos niveles, porque muchísimos militares, pilotos, se sentirán identificados. Ojalá muchos puedan contar, animándose con sus propios testimonios, con lo que han escuchado ahora, sus propias experiencias, porque desde luego aquí todavía sigue habiendo un gran manto de silencio. Ojalá la iniciativa que han hecho un grupo de expertos, entre ellos usted, pues pueda darnos más luz, ¿no?, sobre este fenómeno apasionante y que sigue vigilándonos como si algo flotase sobre el mundo. Desde luego le agradecemos de todo corazón, don Óscar Alfonso Santamaría, comandante y piloto en aquel 11 de abril del año 80, que se enfrentó a lo desconocido y no le tembló el pulso, y fue un hombre valiente que cumplía su misión. Desde luego un caso impresionante, de los más completos que hemos conocido. Le agradezco de todo corazón que haya estado aquí en la cadena SER, don Óscar. Don Iker, muchas gracias por la entrevista y la oportunidad de saludar a todos los compatriotas que están por tu territorio y también a tus paisanos, y atento para cualquier otra coordinación. Muchas gracias. Don Óscar, un abrazo muy fuerte, amigo. Esa era la voz, la de un piloto de combate y comandante, a 500 metros de un objeto volante no identificado con forma de típico platillo con una cúpula, al que disparó 64 proyectiles. 64 buses de su avión Sukhoi 22, 11 de abril 1980, punta de 30 milímetros, tamaño como una botella de gaseosa. Aquello ni se inmutó. Yo desde luego estoy francamente impresionado por lo que acabamos de escuchar, y aún habrá personas que aseguren que, bueno, los ovnis sencillamente no existen, no son imaginaciones que desde luego
parecen rotundas y muy físicas. Abrimos líneas de contacto. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Ya más recuperada. Sí, ya estamos un poquito mejor. Impresionante lo que hemos escuchado. Yo creo que es un testimonio como hace años que no escuchábamos, tanto el de los dos policías de la semana pasada como el que nos relataba, aunque ya tuvo el acontecimiento hace muchos años, pero parecía que lo estaba viviendo ayer mismo. Lo tenía claro, como se debe quedar un acontecimiento de tales características, grabado a fuego en su mente. Lo contaba con todo lujo de detalles y creo que es un testimonio que dará mucho que hablar, no solamente el suyo, sino el de las personas, científicos y otros compañeros suyos pilotos que también han sido valientes y han contado sus experiencias con objetos volantes de los que no sabemos su procedencia. A 19.000 metros, un hombre en una carlinga, en la soledad de una carlinga, dispara, ejecuta 64 proyectiles que dan de lleno en ese objeto esférico de color marrón claro, una especie de plancha de metal que brilla con el sol y una cúpula sin aberturas, sin señales, sin aparente procedencia, que le acompaña, que le sigue, que le bloquea, y el temor del piloto cuando le da la espalda diciendo: ahora él me puede atacar a mí. 7640, palabra clave Milenio. Carmen. Vamos a abrir lo primero las vías de contacto. Milenio3 con número @cadenaser.com si nos queréis mandar un email. Y 7640, palabra clave Milenio, espacio y vuestros comentarios, vuestros mensajes a través, ya lo sabéis, del teléfono móvil. Esos SMS que leemos cada segundo cuando llegan. Quiero que participéis en la mesa de redacción con la particular emoción que a nosotros nos produce lo que hemos escuchado, y también escuchamos con las teclas de nuestro piloto particular, Geray Martínez, a Alan Parsons, hablando de otro mensajero extraño, como este ovni del año 80, de Raven, el cuervo de Alan Poe. Juan G. Vallejo, Santiago Camacho, buenas noches, amigos. Buenas noches. Mesa de redacción, ya sabéis que a mí la emoción me puede, no sé a vosotros, menudas semanitas que llevamos. Está claro que la noticia que todo el mundo anda repitiendo es: los científicos dicen que los ovnis... Bien, la noticia era esta: el piloto que se batió en duelo en las alturas de los desiertos del Perú sobre una base aérea. Informe de Estados Unidos, informe de la FAB, Fuerza Aérea Peruana. Madre mía, disparó un ovni, me parece increíble. Pues sí que lo es, y además me alegra especialmente que hayas hecho especial hincapié en esos 64 proyectiles, porque vamos a pensar, esos proyectiles, 30 milímetros de diámetro, 113 milímetros de largo, velocidad supersónica de salida, proyectil de acero reforzado con punta de aluminio, los mismos que utilizan, y lo sabrán nuestros compañeros y nuestros oyentes que han tenido algo que ver con la Fuerza Aérea, los Mirage F3 españoles o los Harrier de la Armada. Esos que son capaces de agujerear prácticamente cualquier blindaje, excepto quizá los de los vehículos, los de los tanques más gruesos. Y sin embargo, aquello que volaba se quedó completamente inmune a esa ráfaga destructiva. Desde luego, estamos hablando de algo que no es de este mundo. Juan, pues yo recuerdo era una historia que por cierto vienes de perseguir historias de ovnis. De alguna forma todo confabula. Le pasaba a Luis Álvarez la semana pasada con un tema en la provincia de Córdoba, esos temas olvidados. Tú estabas con otro, sí, y te encuentras con esto en la radio. Y además fíjate la charla que tuvimos la semana pasada, en la que yo te decía, parece mentira, ¿no?, que nosotros nos estamos volviendo un poco más escépticos, en concreto yo, ¿no?, el tema de los ovnis, bueno, pues no está de moda, no se venden libros de ovnis como antes, por esta televisión asquerosa, sabes que lo digo todos los sábados y lo seguiré diciendo, que hemos tenido los últimos 15 años en este país, televisión asquerosa, vuelvo a repetir, llena de personajes realmente nefastos, y ahora dirán los de siempre que nos hemos inventado esto, un piloto que dispara 64 veces contra un objeto volante no identificado, y me estaba acordando de una historia que sucedió hace algunos años en España, en un campo de tiro. Estaba la diana para la que tenía que disparar el avión, este mismo tipo de proyectiles, y solamente las vainas, al caer encima de una nave, porque el avión disparó desde muy lejos, destrozaron todo el techo de una nave industrial. Solo las vainas de los casquillos de este tipo de proyectiles. ¿Qué quieres que te diga, Iker? Que después de lo que escuchamos la semana pasada, varios policías
de la Policía Armada Militar Argentina implicados en ver seres extraños de color gris con esos ojos grandes en medio de la pampa argentina, o este señor que se enfrentó a este ovni, o este grupo de científicos que reclama, señores, investiguen. Pues bueno, que parece que vuelven, y ojalá realmente que vuelvan, porque son uno de los mayores misterios que hay encima de la Tierra. A mí me parece, personalmente, yo no sé qué pensarán nuestros amigos, quiero que como siempre participen en esta tertulia abierta, en esta mesa de redacción. Estamos cerca del programa 600, por cierto, debe ser el 594, 596. Yo os voy a ser muy sincero, para mí, creo que es uno de los grandes documentos que hemos emitido en la pequeña gran historia de Milenio 3, personalmente. Luego habrá mucha gente, porque sobre gustos no hay nada escrito, y a veces la gente, evidentemente, le gusta un tema, le gusta otro, solo quiere no sé qué, solo no sé cuántos, da igual. A nivel periodístico y a nivel de lo que significa, creo que no todos los días se puede escuchar la voz de un hombre que se ha batido, como decimos, en duelo a muerte, desde el ámbito militar. Ni siquiera si fuese otro tipo de avistamiento de un avión comercial sería lo mismo. No hay un caso igual en el mundo, en mi opinión, conocido. Tenemos la historia del piloto Thomas Mantell, bien conocida, que fue, dicen, el primer mártir americano de los ovnis, acercándose a un extraño objeto. Al final su avión se estrelló y todo el mundo, sin que haya pruebas evidentes, acusó al extraño intruso en el aire de haber derribado el avión. Tenemos el caso de Fernando Cámara, bien conocido por todos, que persiguió el objeto de Manises, tantas veces mencionado aquí, que cuidado, este piloto peruano, este comandante Óscar Alfonso, comentaba que había otro general iraní, amigo suyo, que... Pawez se llama. El iraní. Sí, el iraní. Era de la Fuerza Aérea de Irán, y en 1976 él también dispara desde un avión de combate contra un ovni que tenía al parecer unas luces de color rojo, verde, anaranjado y azul que iban cambiando. Pero cuando el avión se acercaba a ese objeto volante, pues las armas de repente dejaban repentinamente de funcionar y las telecomunicaciones quedaban interrumpidas. Dos casos únicos. El tercero podía ser a nivel de disparar a un ovni, la orden intercéptenlos, el de Fernando Cámara persiguiendo aquel 11 de noviembre del 79 al objeto que genera la alarma en el Mediterráneo español, pero cuando Fernando Cámara, nos lo contaba en el plató de Cuarto Milenio, iba a disparar, aquello le bloqueaba de alguna forma, la misma sensación que tenían tanto este piloto militar iraní como este piloto peruano. Hablamos de pilotos de caza, hablamos de un mundo de secretos importantes. Hablamos de casi 22 años de secreto cuando la Fuerza Aérea le da, digamos, vía libre para comentarlo si él lo desea. Y nuestro compañero Carlos Largo, una vez más hay que felicitarle por su gestión, porque además fue toda una aventura encontrar en la propia sede de la Fuerza Aérea Peruana información de este hombre, ¿no? La verdad es que yo me he quedado tan impresionado con cómo lo cuenta, cómo lo dice, con qué claridad. Y otra cosa, Santiago, Juanje, Carmen, que él no duda. Es decir, para él era un objeto no terrestre. Yo le preguntaba, hemos tenido, ¿no?, titulares, noticias, y sobre todo esa sensación compartida por muchos sesudos, ¿no?, a todos los niveles, intelectuales, como que esto son tonterías, como que tal, que me expliquen esto, ¿no? Si esto es una alucinación, si esto es un globo sonda, si esto es Venus, y este hombre disparó a Venus, pues que me digan por un lado cómo se explica, y segundo, si esto no tiene interés, ¿no? ¿Por qué la corriente de pensamiento, que es una de mis grandes banderas, hace que abandonemos estos temas? Pero ¿alguien se cree que pilotos de caza de la talla de estos pilotos que llevan miles de horas de vuelo pueden disparar a la Luna o a Venus o a unas chimeneas o a unas escombreras? Es que llamarlos tontos a la cara, vamos, pero es eso que no se lo cree nadie. Hay varias cosas que son absurdas. Por ejemplo, en este caso tenemos 1.800 soldados que había en esta base en la zona de Arequipa. 1.800 testigos, efectivamente, de lo que sucede en aire. 1.800 testigos. Entonces, impresionante. Me estoy acordando, por ejemplo, también de casos como el del caso de la oleada belga del año 89, donde hay decenas de scramblers también de pilotos que salen a interceptar ovnis y decenas de testigos que viven casos similares. Entonces, bueno, yo pienso que no es que haya una corriente intelectual de gente que niegue el fenómeno ovni, es que hay una corriente de gente que tiene una mente obtusa o que su única forma de relevancia a nivel de medios de comunicación es precisamente ir de abanderados contra estos temas, porque cualquier persona que se llame científico o que se llame persona, que la curiosidad, lo que nos diferencia del resto de seres que hay en la Tierra, necesitaría, como dice este grupo de científicos y militares, que se vuelvan a investigar los ovnis, que sepamos qué es esto realmente.
música cósmica de Jean-Michel Jarre como corresponde para un asunto de esta índole, y yo estoy pensando que precisamente el propio sistema, la ortodoxia, eso que, bueno, tiene muchos nombres, pero sería lo políticamente correcto. En palabras de Dragó, que me gustan mucho, la nueva Inquisición, lo políticamente correcto, o sea, no digas nada ni pienses nada que se sale de la norma, y no es políticamente correcto creer que esto puede suceder y que esto puede ser un objeto de otro mundo. Es mejor pensar otra cosa, simplemente negarlo. Incluso periodistas que se dicen periodistas y que esbozan una sonrisa y ni siquiera, por supuesto, hacen el esfuerzo de entrevistar a estos testigos que a lo largo de estos casi 6 años han ido pasando por Milenio 3 en muchos casos, honrándonos, ¿no?, con su voz. Para mí, fijaos, esto es un poco meternos en camisa de 11 varas, pero hay dos mundos clarísimos. Uno, el de esa ortodoxia, el de ese sistema, el de ese mundo en el que vivimos, para el que Milenio 3 o Cuarto Milenio o los libros que hacemos, que hacéis, son molestos, hay que denigrarlos, hay que ridiculizarlos, sin ningún tipo de éxito, por cierto, esas ofensas, pero existen porque el sistema, lo ortodoxo, lo que quieren que creamos, lo que alguien, yo no sé quién, Santi, esto es un mundo para ti, quieren que se piense, el rebaño perfectamente conducido, esto molesta, no sé por qué, pero molesta, y nosotros somos heraldos de estas cosas, anunciadores de estos temas, por lo tanto de repente uno se sorprende, tal y como está la televisión, tal y como está el mundo, tal y como están las cosas, ¿por qué tanta inquina a veces o tantas ganas de que esto se oculte? Si tampoco es tan importante, porque el propio sistema, como si fuera una célula que es atacada por un organismo nuevo, desconocido, se blinda en sí misma, ¿no? Y nosotros en este aspecto estamos poniendo esta voz de este hombre para que casi 1 millón de personas la escuchen esta noche, y por internet ya ni os cuento lo que va a ser esto, y te das cuenta de la batalla que estamos viviendo entre el mundo ortodoxo, que niega esto, y los que decimos que esto ocurre. No es mala batalla, Santiago. Pues no lo es, pero no te creas que a lo mejor lo que hacemos desde aquí es tan insignificante o tan inocente como pudiéramos pensar. Nosotros estamos haciendo una cosa, que es de alguna forma alterando la realidad. La realidad, desde los tiempos más remotos de la civilización hasta actualmente, no es tanto una cuestión objetiva como de un consenso de lo que se ha decidido que es real. De hecho, nuestra realidad... Esas palabras son, vamos, de cabecera, porque ese es el sistema de pensamiento. Exactamente. Claro. Nosotros no vivimos, aunque físicamente puede que sí, pero nosotros no vivimos en el mismo planeta ni en el mismo universo que vivía un señor del siglo XVIII, del siglo XVI, del siglo XIV y así hacia atrás, y probablemente no vivamos en el mismo planeta ni en el mismo universo de un descendiente nuestro de dentro de un par o 3 de siglos. Los que detentan el poder, los que aspiran a detentarlo, saben perfectamente que el que maneja el consenso de la realidad, el que dice lo que es historia y lo que no lo es, lo que es ciencia y no lo es, lo que puede pasar mañana y lo que es imposible que pase mañana, tiene muy buena parte del control del universo, del universo que tenemos nosotros en nuestra mente. Y nosotros, modestamente, con nuestro pequeño trabajo, lo que hacemos es, en ese engranaje de esa realidad establecida y consensuada socialmente, pues vamos metiendo alguna piedrecita que chirría mucho en el engranaje. Y no es de extrañar entonces que a veces eso pues moleste. Chirría en el engranaje de ese carro del rebaño global, pero también conecta con tantos amigos, ¿no? Es muy curioso, porque al mismo tiempo que ese sistema, estamos hablando de filosofía casi, se siente atacado porque se hable de esto, claro, es mucho mejor que salga la bruja, que salga la capa, que salga el sombrero de estrellas, que salga el que conecta con los uranitas y copula con ellos. Lo que molesta es esto realmente, este piloto de combate que cuenta que una realidad existe, pero al mismo tiempo que parte de ese sistema se siente atacado en sus valores fundamentales, entre los que está no creer en tonterías, como serían estas, conecta con un montón de amigos que ahora nos escuchan, ¿no? Y que habrán sentido el mismo sobrecogimiento. Es curioso, ¿no? Intentan cercenar temas que en el fondo van a lo más profundo del ser humano y que nos interesan de verdad, y eso es inevitable. Pero es que, Iker, es que esto para mí es muy importante. Es que estamos hablando de una cosa, o sea, no solamente que este hombre tuviese una batalla un día contra un ovni en 1980, sino que estamos hablando de que hay o bien otros mundos que están en este, o bien aparatos de otros mundos que están en este, o de otras dimensiones, o no sabemos nada, pero estamos despertando en toda la gente que nos está oyendo ahora mismo la conciencia de que hay algo muy importante, que es un gran enigma y que merece la pena investigar.
Y eso, por desgracia, hay a ciertos grupos de poder que no les interesa. Les interesa que la gente vea Gran Hermano, que sean imbéciles, tontos, pero incluso, que Juanje, baben, voy más allá, Ni siquiera a ciertos grupos de poder, fijaos lo que yo estoy... Luego vamos con otros temas, que va a haber de todo, pero es que esto creo que es muy importante. Ni siquiera personas que imaginamos en los mundos, por ejemplo, de Santi Camacho, y digo mundos no porque sean irreales, ni... Ya, ¿qué más me quisiera yo que fueran irreales? Sino muy reales. Pero no veo incluso a los hombres de negro, digámoslo así, ¿no? Incluso a gobernantes, sino el propio ser humano, que yo no sé si por un miedo ancestral, prefiere mucha gente que haya oído esta entrevista, que la haya escuchado, algunos sentirán cosas muy distintas, pero algunos preferirán esbozar una sonrisa y decir, bueno, ovnis, marcianos, platillos volantes, tonterías. A nivel periodístico, pocos casos puede haber con la rotundidad de esto que hemos escuchado. ¿Y esto es un problema o es una cuestión a tratar? Hay como un miedo, o sea, es como si esa gran célula tuviera miedo y por una naturaleza propia se blinda para que esto no entre dentro de los valores ni se investigue, no haya luz, ¿no? Ahora te voy a hacer de abogado del diablo. ¿Cuántos medios de comunicación importantes en este país, digo importantes y pienso que la cadena SER es muy importante, cuántos medios de comunicación importantes en este país van a hablar esta semana de lo que estamos hablando? Y a nivel periodístico pienso que es una noticia increíble. Testimonios de gente que ha visto supuesta nave de otro planeta, testimonios de pilotos militares fiables, o sea que es una cosa que, siendo egoísta, a nivel periodístico, directamente es que vende incluso. Bueno, pero hay una cosa más, y me gustaría decirlo. Esta extraña cruzada, esta extraña batalla que tampoco uno sabe por qué la empieza, tiene un altavoz muy potente, como es la cadena SER en este caso, y uno no sabe bien las reacciones, pero yo sé que mucha gente que ha visto estos objetos, estos ovnis, pues habrá tenido, aunque quizá no lo cuenten, y ahora estén en un campo de Castilla, en un pueblo, en un lugar de Andalucía o de Galicia, donde sea, como una especie de bálsamo interior, porque han visto que otras personas de alta graduación han visto algo parecido a lo que ellos vieron. Y entonces se está cerrando ya el círculo, ¿no? Se está cumpliendo una misión. ¿Y qué demonios? A la 1:47 me gustaría decir, porque lo siento así esta noche, que gracias a la cadena SER, por hace casi 6 años, ¿no?, apostar por este programa que se llama Milenio 3 y que iba a contar cosas como estas, porque si no, no sería posible. Carmen, ¿sondeamos un poco qué dice la gente? Sí, pero antes te voy a contar una cosa. Precisamente entre todos esos científicos, aviadores, exaviadores, ha habido también un relato de James, que era un aviador retirado norteamericano, y no solamente afirma que ve un objeto volante no identificado, sino que lo ve posado en el claro de un bosque y que llega incluso a tocar ese objeto. Esas son declaraciones de este aviador retirado norteamericano. Dice que tenía unas luces de color azul y amarillo y que cuando lo toca el objeto es caliente al tacto y que parecía ser metálico. Añado uno más. Esto va a dar mucho que hablar, Todos estos testimonios de pilotos. Hablaba un piloto francés, Jean-Jacques Duboc, de Air France, la gran compañía francesa, evidentemente, 28 de enero año 94, vuelo Londres-Niza, observa con toda la tripulación un objeto alargado de color marrón rojizo de unos 300 metros de ancho. Casos de este tipo nos hacen pensar esa especie de portaaviones gigantesco y desconocido, pero cuando es un piloto comercial aún puedes pensar, bueno, pero claro, un piloto de combate. Yo de verdad nunca había escuchado un caso tan espectacular por lo que implica. 7640, vamos a ver qué opinan los comentaristas que también forman parte, ¿no?, de esta mesa de redacción. Vamos con sus mensajes. Hola Iker, buenas madrugadas. Este testimonio del comandante es impresionante, pero ¿qué hubiese pasado si ese ovni ataca al comandante? Pues quizá tuviéramos otro caso tipo Mantel, ¿no? Pues yo creería que no nos hubiéramos enterado nunca. También. No, es que además todo esto surge a raíz de esa puesta en común que hacen estos científicos, pilotos, etcétera, etcétera, pero desgraciadamente es que no hay un precedente. 9 de mayo de 2001, el doctor Stephen Greer convoca una rueda de prensa en el Club Nacional de Prensa de Washington con pilotos, personal de inteligencia, científicos de primera fila que han trabajado para el gobierno, y reclamaban exactamente lo mismo, era el proyecto de desclasificación. Pues hoy, 6-7 años después de esa rueda de prensa, pues esta buena gente pues se ha quedado exactamente igual que estaba, con lo cual no es la primera iniciativa, por desgracia.
Aquí en Alcañiz, en 1996, un objeto luminoso llegó a levitar un coche, nos dice Parsifal desde Alcañiz, en Teruel. Está claro que los ovnis existen. Mi tío, en la base de Manises, realizando el servicio militar, pudo ver los ovnis del suceso del 79. Un saludo de Quique. Interesante, protagonista de una noche histórica. Paulo Regueiro nos dice: hola, me encanta el tema de los ovnis. Ya no se habla nada del incidente Roswell. ¿Sabemos algo nuevo? Pues no se habla nada, ¿no, Santiago? Excepto la comercialización del propio incidente por parte de las autoridades de Roswell, y siempre surgen teorías, cada una más extraña, ¿no?, para explicarlo. Sí, la verdad es que el último libro de Roswell, que lo comentamos en Cuarto Milenio, ahondaba en la hipótesis de los experimentos secretos. Pero de título espectacular, ¿no?, que era Ladrones de Cuerpos en el desierto. Pues ahondaba en ello, pero bueno, es una de las decenas, y me atrevo a decir que hasta cientos de hipótesis, que todas ellas tienen argumentos a favor y en contra, pero que desgraciadamente no hay pruebas de peso para decantarse por una u otra. Ha sido fantástico la entrevista con el piloto. Yo creo que al final los gobiernos no podrán ocultarlo. Saludos milenarios, otra vez la extraña simbiosis entre cazas y ovnis. Recordemos los Foo Fighters, nos dice John desde Toledo. Las bolas de fuego. Los ovnis existen y eso está demostrado. ¿Por qué cuánto secreto por parte de los gobiernos?, se pregunta Urco desde Bilbao. Javi de Barcelona dice que ni en la Guerra de las Galaxias las naves hacen maniobras como la de ese ovni. Buenas madrugadas, un caso maravilloso, aunque tengo una pregunta. ¿Por qué atacarle? ¿Acaso atacó el objeto antes? ¿No le pasó nada al dicho objeto? Lo preguntaba Francisco. Ahí sí le puedo aclarar algo a Francisco. Como muy bien dijo el comandante, ellos se imaginaban que era algo relacionado con el espionaje. Es que actualmente existen una cosa que en el ambiente militar se llaman los UAV, los vehículos aéreos no tripulados. Son vehículos utilizados para el espionaje, que curiosamente tienen forma de ovni, tienen formas circulares, formas bastante poco típicas, y que desde luego se mandan ahí por control remoto para tomar fotografías. Se pudieron pensar que era uno de estos. Si alguien piensa que lo confundió el comandante, una de las características que tienen estos vehículos es que son extraordinariamente lentos, sí. Es decir, van con hélice y muy frágiles, o sea, con un disparo de fusil de asalto te puedes cargar uno sin problema. Tenía 10 metros y unas condiciones para acelerar y pararse en seco que al comandante peruano lo dejaron alucinado. Puedo decir que los israelíes son los número uno en crear ese tipo de aparatos, además con una tecnología súper sofisticada. Yo he visto algunos, sabéis que además que he estado en Israel, y te aseguro que ningún aparato de estos, como dice Santi, son extraordinariamente lentos y sobre todo muy silenciosos, que es lo más importante. Lentos, oye, Carmen, a mí me interesa mucho saber que tú, por supuesto, pones siempre aquí un sosiego escéptico, en muchas ocasiones necesario. Cuando has escuchado esto, este caso en concreto, ¿qué piensas? Hombre, pienso que este piloto vive algo extraordinario, por supuesto, que yo ante un personaje como este personaje, en el buen sentido de la palabra, personaje le llamo por las miles de horas de vuelo que lleva, porque lleva a sus manos un caza, porque tiene armas que en ocasiones utiliza para disparar. O sea, una persona totalmente preparada. Creo que de verdad vio algo extraño. Yo no sé si extraterrestre o no, porque sabes que siempre pues dudo mucho. Creo que sí, que puede haber más civilizaciones, pero dudo mucho que hasta hoy en día no hayamos tenido pruebas más fehacientes, pero que es que no sabemos tampoco los prototipos que otros gobiernos han creado, no sabemos la tecnología que había en otras épocas. Hay una serie de catálogos, esas eran mis preguntas, y decía que coordinado con la Central de Inteligencia y con un informe de Estados Unidos, no aparecía nada similar ni siquiera a cualquier aparato de espionaje. Hay una cosa importante. Hemos tendido, los que hemos sido ufólogos de corazón, o somos, ¿no?, porque eso no se pierde nunca, es decir, el amante, ¿no?, de los ovnis, de esta materia. Primero, que ya suena como un poco vergonzoso, ¿no?, esto de ufólogo, queremos, no sé por qué, da la sensación de que los casos clásicos ya no llaman la atención. Incluso entre nosotros nos hemos ido, y estarás conmigo, Juanje, que has hecho mucho reporterismo de campo, sí, que acabas de venir de uno de esos casos, y hemos ido abriendo hipótesis, ¿no?, la hipótesis junguiana, el trascendente, la hipótesis del inconsciente colectivo, de una especie de teatro que se muestra delante de nosotros con criaturas extrañas, que podía encajar el caso de la semana pasada. O sea, que nos alejamos de la hipótesis convencional de artefactos de hierro, de acero, de lo que sea, que vuelan y que vienen de otro sitio, porque nos parece muy increíble, porque estamos conociendo el espacio, porque el Hubble manda sus fotos de los inmensos océanos cósmicos,
Entonces nos hemos ido alejando de esa hipótesis. Claro, te quedas alucinado. Vienes, por ejemplo, ahora de un caso, cuenta la bola pluma simplemente, donde unos policías ven un ser. Y ese policía me decías, no miente. No miente, imposible. O sea, te digo que... Entonces, ¿qué pasa? No por... vamos, ni siquiera voy a eso. Fíjate, te voy a algo un poco más profundo. O sea, por H por B, en todos los años que llevo como periodista y con las cientos de entrevistas que he hecho, no solo de ufología, sino de temas mucho más ásperos que este, como es por ejemplo en sucesos y de trata de blancas o cosas así, más o menos se suele notar quién miente y quién no miente. No hay que ser un experto tampoco, prácticamente yo en intuición, ¿no? Te aseguro, y si me dejas que cuente el caso antes de que salga en Cuarto Milenio, pues vengo de la Escala de Girona, de entrevistar a uno de los dos policías que en el año 98 pudo ver un objeto volante no identificado, que se puso a poner de grande, casi como él me describe, como una plaza de toros, del que salió un ser de unos 3,5, 4 metros de alto. De los dos policías, uno muere a los 4 años de cáncer por algún tipo de radiación extraña, posiblemente por algún tipo de radiación extraña. Él se queda ciego. Sí, porque eso nadie lo puede asegurar. Nadie lo puede asegurar, ni además los médicos me dijo él que nadie se lo pudo asegurar. Pero no deja de ser curioso que en un campo de al lado quedara un círculo que fue analizado, cuyos análisis jamás podremos saber a qué resultados llegaron, que él pierda la visión de un ojo a la mañana siguiente de este encuentro, que su compañero muera de cáncer a los 4 años y que luego tenga un cáncer también de páncreas, del que ha salido vivo de milagro. O sea, es un caso increíble. Y luego además, ¿para qué se va a inventar estos dos policías con una larga trayectoria profesional una historia así? Para nada. Luego es curioso porque todo es explicable. Cuando la gente más escéptica investiga estos casos, dicen, bueno, los policías vieron una alucinación, la huella circular era un depósito de agua que se quitó de allí, se quedó la huella, la fenomenología que sufrían ellos interna, es decir, y claro, y ahí queda la duda, ¿no? ¿Cómo los van a tener los dos una alucinación? Es que es ridícula. Claro, pero te quiero decir, lo ridícula. curioso es que el sistema da su otra hipótesis, y claro que puede ser, y se queda uno con la duda. La pregunta es cómo un hombre sigue manteniendo eso, un hombre que llevaba 25 años de policía de hoja intachable, porque yo lo entrevisté hace más de 10 años, y ve eso. Era el 97, era el año 97, en marzo. ¿Por qué siguen manteniendo eso? Luis Álvarez la semana pasada nos hablaba de otro muchacho en Cabra, un caso absurdo, 2 seres sobre una especie de plancha o de lámina, y decía Luis o Juanje, que son reporteros de campo de Cuarto Milenio, que llevan a la espalda, pues no sé, casi un centenar de reportajes en estas 3 temporadas, que ya se sabe en la materia, vamos a decirlo así, y venía Luis con la misma expresión de Juanje. O sea, era como una inmersión de nuevo en un enigma olvidado, y decía, esta gente no miente, entonces ¿qué pasa? Yo creo que no mienten, ¿eh? Lo que no sé es lo que ven. Claro, pero lo que ven, madre mía. Puede ser alguien que les esté probando. Pueden ser experimentos. No. A veces esas teorías lo que hacen es evitar el problema, ¿no? Sí, pero pero si no es evitarlo, al contrario. Pero, Carmen, yo creo que es muchísimo peor eso. Es decir, Carmen, hay una cosa que hay experimentos que están jugando con la gente. Para mí eso resulta todavía más terrible que de verdad que nos vengan a visitar. Para mí no, te digo una cosa, vamos a ver, en el caso, por ejemplo, como decía, de la oleada belga del 89, hay un avión que registra con su pequeño radar una aceleración de 22 Gs. No hay ningún aparato que pueda crear el hombre que se pueda acelerar a 22 Gs. Tripulado no, porque sería como si te estrellas contra una pared. Y no tripulado, o sea, rompería las leyes de la dinámica de Newton. Bueno, y este piloto que hemos escuchado, que se para en seco y avanza de 0 a 1000 en 2 segundos. Es imposible pararse en seco en el aire. No Yo puede, me quedo. no hay rozamiento. Nos vamos ya. Volvemos ahora en un momento con un montón de cosas. Por cierto, una que tiene que ver con La Semilla del Diablo, con esa obra terrible de música que vamos a recuperar. Pero de verdad, en esta primera hora, un comandante de la Fuerza Aérea Peruana, con un informe estadounidense y peruano, disparó 64 proyectiles del tamaño de una botella de gaseosa a un objeto inmune que le perseguía y que hoy sigue siendo un objeto de origen desconocido. Y ha hablado para Milenio 3. Nos parece asombroso. Continuamos en la mesa de redacción en unos minutos. Ahora las noticias. 2 y 7 minutos, 5,6 grados. De verdad que ha bajado la temperatura, pero estamos aquí en el buen sentido, muy recogidos, muy pertrechados con el hogar, ¿no?, de la radio, en esta nave del misterio que es el estudio central de la cadena SER, Milenio 3. ¿Cuántos amigos nos escuchan? Nos lo hacen saber pues casi cada día, y yo espero que hayan esbozado una sonrisa, no de incredulidad, sí de ser conscientes de lo que estaba ocurriendo cuando en la primera hora hablábamos con ese comandante de la Fuerza Aérea Peruana que había disparado contra un objeto volante no identificado, 64 proyectiles, y no lo había
pues prácticamente hecho ni mella, y después ese objeto le había perseguido. Era la noticia con la que empezábamos, pero hay muchísimo más. Tenéis que participar, queremos vuestros comentarios. Vamos ahora con una buena retahíla de ellos, porque después viene Quedaos con un título, uno de los más sobrecogedores de la historia del cine, La semilla del diablo. Quiero que escuchéis luego una vieja música, pero de verdad yo todavía estoy francamente emocionado. Y hablábamos casi de filosofía diciendo que esa es nuestra misión, poner sobre el tapete de la realidad que a veces lo imposible ocurre, y que, pues bueno, las verdades absolutas que a veces nos venden no son tales, y que hay temas que siguen estando ahí. No hemos llegado a un acuerdo aquí en la mesa de redacción, ni con Santiago Camacho, ni con Juan G. Vallejo, ni con Carmen, de qué puede ser, pero sin duda era y estaba ahí. Por cierto que el viernes 23 estamos en Vitoria, Carmen, ya estamos a las puertas. Nada, el próximo viernes nos vamos para Vitoria, en Mendizorroza, que ya casi no quedan entradas, pero bueno, todavía quedan algunas. Quedan, seguro que se pueden reservarlos si mandan un mensaje al 7640, palabra clave Iker, ponen su nombre, su dirección y nada, cuando llegan allí recibirán un mensaje como que ya tienen reservadas sus entradas, una por cada SMS que manden. Nada, van allí, le enseñan el mensaje y ya tienen su entrada y pasan a vernos. Todo aquel que quiera. Lo hemos hecho para que gente de fuera vaya a Vitoria. Y también, Iker, se pueden seguir recogiendo en Ser Vitoria esas entradas. Sí, nos lo han dicho en Ser Vitoria, en la central. Pueden recoger las invitaciones gratuitas siempre, por supuesto, porque el próximo viernes vamos a pasarlo francamente bien. Hay muchas cosas que contar y va a ser una gran fiesta. Por cierto, gracias al Hotel Barceló, toda una institución en Vitoria. Gracias, amigos del Hotel Barceló, por otorgarnos la trufa de oro. Pero es que la trufa de oro en Vitoria, caramba, es un privilegio. Y como a la vez me siento honradísimo de recibirla en nombre de este equipo. ¿Trufas? ¿Nos dan trufas? Bueno, si son trufas de Vitoria, eso es vamos, bocato di cardinale. Y bueno, decir simplemente que esto es muy bonito, que periodistas de todas las radios, de todas las emisoras y prensa de todo tipo de Álava da este premio, ¿no?, al programa. Y yo creo que eso lo dice todo. En tiempos de tanta controversia, ¿verdad?, en tiempos de tanta pelea mediática, que nos den un premio. Que por cierto, Santiago, Juanje, Geray, Carlos, Alberto, Guillermo León, Teo, que todos son, Carlos Cala, por supuesto, que todos, todo el equipo, sois parte de este premio. Eso es evidente. No es un premio Iker Jiménez, aunque estemos allí para recogerlo, sino un premio a esta labor, ¿no? Es bonito que te den premios, pero el mayor premio para nosotros siempre han sido los oyentes y los espectadores. Eso siempre. Ese es nuestro único premio, nuestra única misión. Así que gracias por la trufa de oro. Ahora, Geray, te voy a pedir que pongas un documento que pone, lo hemos puesto simplemente, Semilla del Diablo. Vamos a escuchar como un viejo disco y nos metemos en ambiente. Era un edificio oscuro y era la historia de una niña, bueno, de una chica, que tenía un bebé. La Semilla del Diablo. Se habló mucho en torno a esta película. Escuchemos el documento. Geray Martínez, el gran maestro de Cádiz, acaba de decir que acongoje. Bueno, al revés. Se ha quedado diciendo, pero esta música, claro, y es lo que tienen las músicas, que algunas tienen algo que yo que sé, que qué sé yo, pero que conectan con lo más profundo, ¿verdad? Rosemary's Baby, el bebé de Rosemary. Aquí la conocimos como la Semilla del Diablo. A veces, Juanje, Santiago, Carmen, no haría falta ni hablar en la radio, ¿verdad? ¿Para qué decir nada? Si estáis en una casa, pues bueno, si no hay mucha gente, lo decíamos ayer, en una fábrica, en una carretera, subiendo del garaje a casa, yo qué sé, en mil situaciones, simplemente escuchad. Y luego pasan cosas, Iker, como taxistas que tienen que acompañar a la persona que han subido hasta el cuarto piso de su casa porque no quieren subir solas en el trayecto que estuvieron la noche, por ejemplo, escuchando Milenio 3 y esas leyendas urbanas. Un abrazo a todos los amigos del taxi que nos tratan fenómeno siempre
y que hacen tanta publicidad de Milenio 3, aunque algunos dicen apague eso por favor, apague eso, sobre todo cuando salen músicas como esta, que ahora vamos a lo serio, pero no, esto es serio. La música, ¿estáis de acuerdo, amigos? Que no hay sentido que llegue tan hondo como la música, ¿verdad? No hay arte que cale tan profundo como la música y nos exprese tanto sin verse nada, ¿no? Es que la música es la única forma de comunicación universal, en el sentido de que tú escuchas una música y te puede transmitir miedo, sobresalto, pánico, alegría, aunque la canten en búlgaro, en rumano, en inglés, en alemán, y de ahí que las naves en la Voyager, en vez de mensajes hablados, primara la música o cantos de ballena simplemente, porque si alguien de otro mundo oye una música, la NASA pensó que podía tener los mismos sentimientos que nosotros la tenemos al escucharla. Es maravilloso. Oye, Juanje, qué bonito lo que acabas de decir, qué bien hilado, porque me encanta esta mesa de redacción y tener amigos que son capaces de hilar Rosemary's Baby con esos mensajes que a las 2:14 de esta misma hora, seamos poéticos, ¿no?, vagan por el espacio infinito con un mensaje que no sabemos si algún día alguien, quizá procedente de la misma nave que peleaba en los cielos con ese comandante peruano, recojan. Si logran codificar ese mensaje, uno en disco de oro, escucharán, qué curioso, Juanje, música. La música como expresión de lo que este género humano ha logrado hacer excelsamente, ¿no? Pero esta música nos trae recuerdos de un lugar y de una película. La noticia, Carmen, es que ha muerto el autor de la obra, ¿no? Sí, ha muerto este escritor de suspense y compositor también, Ira Levin. Recordemos que escribió 7 novelas, todas ellas de mucho éxito, pero la más conocida es la que luego se ejecutó en película, dando lugar a La semilla del diablo. Ha muerto a los 78 años en su casa de Nueva York y, al parecer, según comenta su hijo a The New York Times, pues ha sido de muerte natural. Bueno, La semilla del diablo, que significó mucho, y Santiago, primero hubo toda una campaña, y hablábamos hace poco en Cuarto Milenio con el tema de la familia Manson, precisamente, porque la gente pensaba que director que hiciese esta obra en cine iba a quedar marcado y perseguido. No solo fue así de alguna forma, sino que encima el lugar elegido también era para una película en sí misma, ¿no? Pues sí, ahora que el cambio de divisas es bueno y que mucha gente pues se va a hacer turismo a Nueva York, pues un buen sitio, una buena dirección que le pueden dar al taxista es el número 1 de la calle 72, que es el edificio Dakota. Y el edificio Dakota le sonará de esa película. Le sonará también de los titulares amargos del día que murió John Lennon acribillado a sus mismas puertas. Pero tiene mucha historia. Es un edificio de finales del siglo XIX. En sí su apariencia ya es imponente. Tiene algo de siniestro, de gótico, de maléfico incluso. De hecho, curiosamente, el gran Boris Karloff vivía en... Frankenstein. Sí, Frankenstein y tantos otros monstruos del cine vivía en el edificio Dakota. Y Yoko Ono sigue viviendo. Efectivamente. Sigue viviendo Yoko Ono ahí. Sí. Las famosas imágenes de Yoko Ono con John Lennon en la cama, creo que están rodadas ahí en el Dakota, ¿no? Haciendo manifestaciones por la paz y demás. Sí. Y fíjate que cuando el reconocido como gran mago negro del siglo XX hizo su periplo neoyorquino, no eligió otro sitio, Aleister Crowley, no eligió otro sitio para irse a vivir que ese edificio Dakota, donde ya vivían algunos personajes que efectivamente se decía que adoraban al diablo. Bueno, pues ahora, sobre este lecho sonoro, para darle todavía más realce a lo que significaba la película, hemos recuperado un fragmento que muestra perfectamente una trama terrorífica, ¿no? La llegada del anticristo en pleno siglo XX, en pleno tiempo de las prisas, de las tiendas, del comercio, de la prealdea global. El anticristo, que parecía un personaje olvidado, nace en el vientre de una muchacha que poco a poco, por el entorno de ese vecindario también descrito por Santiago Camacho, empieza a verse rodeada, aconsejada y asustada, porque ella no lo sabe, pero ha dado lugar a un nuevo ser vivo dentro del entorno de una especie de tenebrosa secta del fin de los tiempos. Escuchamos.
Rosmarie, vuelva a la cama. Ya sabe usted que todavía no puede levantarse. Es la madre. Rosmarie. Cállese. Rosmarie. Cállese. Usted está en Dubrovnik. No le oigo. ¿Qué le han hecho ustedes? ¿Qué le han hecho en los ojos? Tiene los ojos de su padre. ¿De qué habla usted? Los ojos de Guy son normales. ¿Qué le han hecho a ustedes? ¡Maníacos! Su padre es Satán, no Guy. Salió del infierno y engendró un hijo de mujer mortal. ¡Salve Satán! ¡Salve, Satán! Satanás es su padre y su nombre es Adrián. Vencerá a los poderosos y derribará sus fortalezas. Redimirá al despreciado y tomará venganza por el torturado y el quemado. ¡Salve Adrián! ¡Salve Satán! ¡Salve! Santiago, por cierto, me hago un lío y lo preguntan en el 7640 siempre, y en el milenio3@cadenaser.com siempre lo preguntan. El asesino de John Lennon, Chapman, era el que llevaba el libro del Guardián entre el Centeno. Correcto. Y algunos más también, ¿no? Algunos más también. De hecho, no me acuerdo cómo se llamaba ahora, el que atentó contra Ronald Reagan, que decía que era por amor a Jodie Foster, que era su inspiración, y que era un individuo también que curiosamente tuvo un historial psiquiátrico extraño. Sirham. No, ese era el de Robert Kennedy. El de Robert Kennedy, exactamente. Pues ese también no lo llevaba encima, pero lo leía. En el registro de su apartamento, de ahí empezó la leyenda conspiranoica precisamente. Se encontró no uno, sino varios ejemplares del mismo libro. Del mismo libro. Y efectivamente, pues eso contribuyó a que surgiese la leyenda, o por lo menos el indicio raro, de que efectivamente algunos presuntos magnicidas o presuntos asesinos de personalidades, todos ellos con historiales psiquiátricos extraños, pues hubieran cogido este libro de Salinger, que es un clásico norteamericano que de hecho es de obligada lectura en muchas escuelas de los Estados Unidos. Bueno, pues ahí estaba el dato, el detalle, y ocurrió en el vestíbulo del edificio Dakota. La película es inquietante de verdad y es la primera que abre ese amplio abanico del cine maldito. Por cierto, que ya aviso, mañana a las 11:15 en Cuarto Milenio, entre muchas otras cosas, por ejemplo, la cámara Kirlian, ahí es nada la que vamos a liar, la famosa polémica fraudulenta o verdadera cámara Kirlian, y también el castillo de Ganza, en la provincia de Madrid, y con personajes de películas de terror que se rodaron allí, Paul Naschy inclusive. Pues bueno, el fantaterror español también tiene su malditismo y mañana lo vamos a contar. Carmen, 7640. Pues nos siguen escribiendo muchos mensajes dándonos su opinión sobre los ovnis. Nos ha calado dicen fuerte lo del que si piloto los ovnis peruano son prototipos creados por humanos, habría que fijarse en cómo han evolucionado en cuanto a diseño y forma en los últimos 60 años. ¿Pueden haberse comunicado ya nuestros círculos de poder con poderosos de otros mundos? ¿Por qué callan? Os quiero, nos dice Chema desde Madrid. Un día hay que hablar de las señales del espacio. Hablaba Juanje de esos discos, ¿no? Que me parece algo tan maravilloso que todavía están ahí cruzando umbrales en busca de otras civilizaciones, pero ha habido historias curiosas con señales del espacio y todo el mundo pregunta por la señal wow, ¿no? Que alguien dibujó wow en el, vamos a decirlo así, registro, porque parece que es lo más extraño que ha ocurrido en estos tiempos de vigilancia del espacio. Y añado aquí una brecha de noticia, que en Arecibo, el gran telescopio de Arecibo, deben tener problemas de financiación, y sería pues una pena, ¿no? que se clausuraran las misiones de escucha del espacio, ¿no? Es que la señal WOW, digamos que sería la única señal que se ha recibido, perdón por esta voz que tengo rota siempre. Estamos todos igual, Juan. Vale, es la única señal que dio lugar a una gran polémica, porque si mal no creo dura más de 2 minutos, y además es la única que no tiene una explicación de origen terrestre, o sea que realmente sería una señal de radio muy muy extraña, desde algún punto del espacio, efectivamente, sin determinar, y que pues durante más de 2 minutos se registró con radiotelescopios. Entonces se investigó durante mucho tiempo, hubo mucha polémica, jamás hemos recibido una señal igual o similar o parecida, y realmente es algo que se puede seguir indagando. El caso es que eso se registró y un día podemos incluso buscarla y oír, y que claro nuestros oyentes la escucharan. Fue el 15 de agosto del 77, y una de las particularidades que tenía, que es lo que hizo, aparte de la longitud, o sea, del tiempo extraordinario que duró, que es lo que hizo, es
poner esa exclamación al que estaba a cargo del radiotelescopio en aquel momento, es que era de una intensidad 30 veces superior al ruido de fondo, algo que nunca se habían encontrado, lo cual les llamó muchísimo la atención. Y no hemos sabido nada después de 30 años. No. 30 años de la... Y nunca ha habido nada similar, además, jamás, ni apuntando con los radiotelescopios al mismo lugar del espacio, jamás. También hay una cosa que es muy polémica a nivel de este tipo de radioescuchas como es SETI, y es si hablamos de otra civilización, incluso de otra forma de vida que no tenga base en carbono como es la nuestra, la vida que conocemos aquí en la Tierra, si se tiene que comunicar por ondas de radio o de otra forma, otro sistema que no conozcamos. No tiene por qué ser la Lo radio. hemos adaptado a nuestra forma de ver el universo, de comunicación, ¿no? Efectivamente, de ver el universo. Os propongo con un clip, vamos a inaugurar y os animamos a que nos propongáis cosas, evidentemente, aunque luego siempre no es que se nos vaya el santo al cielo, es que de cada historia, pues la mesa de redacción es así, es un grupo de periodistas que entre papeles, cafés y micrófonos hablan de la actualidad de estos temas, o del pasado, del futuro de estos temas, pero ya muchos están preguntando, bueno, ¿qué pasa con lo de las ruinas en la Luna? Pues vamos a dejarlo en barbecho una semana más, porque tenemos alguna sorpresa, y en el clip metemos, si os parece, señales del espacio que hemos recibido de esa búsqueda espacial. Seguimos, Carmen. Ramón desde Gerena nos dice, he oído que aquí un ovni quemó a un toro, ¿sabéis Sí, algo de hombre, esto? claro, el caso de la Calera, famoso caso de la Calera, donde un toro fue quemado y con un orificio como parecía un protocaso de esos de mutilación de ganado, y fue algo muy 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 célebre en principio de los 80 ya. Otro amigo que nos dice que vio los ovnis de la madrugada del 24 del 12 de 1982. Estábamos en León y lo vio toda mi familia. Además, mi padre es mecánico de aviones. Él también pudo observarlo. Gabriel nos decía que está convencido de que sí existe vida extraterrestre, pero no cree que nos visiten y no se den a conocer. ¿Acaso nosotros, si encontráramos otro planeta, no nos daríamos a conocer? Pues ahí queda su pregunta. Puedo responder de una forma muy sencilla. Cuando tú vas por el campo y de repente ves un hormiguero es una sociedad organizada jerárquicamente donde unos trabajan, otros recogen, una reina. ¿Alguna vez intentamos hablar con un hormiguero? No. Si alguien viniese de otro mundo, ¿no podríamos ser para ellos simplemente como un gran hormiguero? ¿Y también verían a la reina? Tal y como está el tema de la monarquía, está complicado. Pero sí, bueno. cada vez vamos con más mensajes. Sí, cada vez que ocurre Iba a decir lo que dijo el rey, pero vamos. Eso mismo, os voy a decir yo a todos. Si cada vez que ocurre lo recibimos a cañonazos, ¿quién se va a interesar por este planeta? Vuestros propios comentarios son bélicos. Bueno, no seamos muy pacifistas con el tema de los ovnis, porque, oiga, es que era una base militar y había un intruso en la vertical. Entonces estamos hablando de temas militares. La opción Scramble es interceptación, no lo decimos nosotros, es lo que hay. ¿Qué se sabe de usted aquel... métase de intruso en una base militar y ya verá lo que... ¿Qué se sabe de aquel objeto que fue avistado durante horas por muchas personas en una verbena en un verano de los 90 en la Isla del Hierro? Bueno, diría más, en julio del 95 en la Isla del Hierro, todo un rally, lo sabe bien nuestro compañero José Gregorio González. Yo creo que es el primer caso de un rally, imaginaos, además en Canarias, que hay una afición tremenda a esto, se detiene porque nadie mira los coches, están mirando un objeto triangular muy parecido a los que evolucionaban en aquella oleada belga mencionada por Juan G. Vallejo. Y bueno, claro, unos hablaron de globos, otros... Hay una cosa muy sencilla en los ovnis, es que siempre alguien luego puede decir reentrada de chatarra espacial, globos. Como luego nunca se comprueba nada, pues claro, puede quedar ahí quedó. Por favor, gobiernos, queremos la verdad sobre el tema, tenemos derecho a saberlo, no más mentiras, no tenéis derecho a ocultarlo, nos decía otro amigo en el 7640. Si los ovnis fueran extraterrestres, ¿por qué creéis que no se muestran? ¿O por qué los organismos oficiales lo esconden? No lo entiendo, nos decía Mark. Eso era la gran pregunta filosófica que antes hacíamos, y yo pienso ya que cada vez son menos los poderes, en concreto, mi opinión, sino eso que hablábamos de la corriente de pensamiento. El propio ser humano no quiere pensar en cosas raras y se autodefiende. Mira, ahora que nos escriben Kike y Juan y nos dicen que están en Maldivas, están buceando, viendo rayas de 3 metros y tiburones. Esto es magnífico como vuestro programa. Kike y Juan. Kike y Juan. En Maldivas. En Maldivas. Buceando. Sí. Y escuchan en la radio bajo el agua. Sí. Lo que pasa... No, bajo el agua no, hombre. Han estado buceando allí, ahora nos están escuchando. Que es que tú también... Muy... Pues mira, que tengan cuidado. Eso es lo primero. Que yo creo que si están buceando y en un... Bueno, enhorabuena así, lo primero, ¿no? Sí. Porque, caramba, qué envidia nos dais. Sí, pero es que ha habido una noticia que a mí me ha dejado un tanto... Pues mira... Fallece un niño de 6 años por la picadura letal de una medusa. Y esto se lo dicen los que están buceando. Bien.
Por eso les digo que tengan cuidado. ¿no? Vamos claro. a ver, que yo soy buceador y tampoco... Bueno, el fondo del mar es otro gran misterio como el universo, ¿eh? Y además lo tenemos mucho más cerca que las lejanas galaxias. Pero bucear es un deporte muy seguro. Pues mira, Juanje, yo he estado en casas supuestamente pero encantadas. Pero tú eres buceador de aguas poco profundas, como era Marius Jaquet. Yo lo más que he hecho 36 metros en el Caribe. Y es increíble porque a partir de 20 metros el silencio que se siente en el fondo del mar, o sea, a partir de 20 metros pierdes la sensación de dónde está la superficie. Entonces tú ves que la luz está arriba, pero es algo maravilloso. Bueno, yo Pues decía Cousteau, ¿no? El mundo del silencio. Metros. A mí no me faltaron tantos metros para acongojarme. Y eso más que ninguna casa encantada, cementerio, tal, buceando y con una raya manta de estas enorme debajo, con unos lunares que tenía, que luego además averigüé que era venenosa y que si me picaba pues iba a tener un problema. ¿Y qué ha pasado? El problema lo ha picadura? tenido este niño de 6 años porque sufrió una picadura de una especie letal de medusa. Esta medusa se llama avispa letal. Avispa de mar, también la llaman. Avispa de mar. Tiene, al parecer el pequeño, se vio envuelto en los tentáculos del animal, salió del agua gritando, cayó al suelo, perdió el conocimiento y falleció poco después en una clínica cercana. Caramba, yo recuerdo de pequeño que me daba un espanto tremendo ver aquellos viejos dibujos de los libros de ciencias antiguos, creo que eran de mi madre. Venía la carabela portuguesa, que te podía estar picando y ella estaba a 36 metros. ¿Por qué? Porque los tentáculos iban con la corriente y podían llegar a medir 36 metros. Estaba picando y tú no veías nada. Especie de vejiga hinchada al final del mar, era la carabela portuguesa. Pues esta, al parecer, tiene un cuerpo translúcido de color azul o azul verdoso, en forma de cubo de unos 20 centímetros por cada costado, y pues no se sabe cómo le pudo picar al niño. Forma de cubo. Ha sido en Australia, y dice que el teletipo dice que hay unas 5.000 muertes en Australia y Filipinas en el último siglo y medio por esta medusa. Caramba. Que su veneno se compara además con el de la cobra real. Son los dos más peligrosos. Por cierto, estamos hablando de mar, de repente nos hemos zambullido. Gracias a la Esfera de los Libros, a los amigos de la Esfera de los Libros, que ayer nos trajeron un regalo maravilloso, un libro excepcionalmente editado sobre criaturas, imágenes del abismo, algo que recomendamos sinceramente porque se han portado genial. Unas y fotografías además impresionantes que nos demuestra que el abismo es la última gran frontera, igual que el cosmos, ¿no? Vamos, si quieres, Iker, con otras noticias también de niños, en estos casos rituales, infanticidios. Pues mira, hace mucho que no hablábamos de estas cosas, de brujería, de rituales. Ha sido en Sudáfrica. Ya hay 3 personas detenidas acusadas de decapitar a un niño de 7 años para utilizar su cabeza en un ritual. El 1 de noviembre desapareció este niño en Clermont y fue encontrado un día después. Se detiene a 2 personas, 2 hombres, que llevan la cabeza del chaval con ellos. O sea, una cosa, dice, según las fuerzas policiales, que creen que la cabeza del niño iba a ser utilizada para un muti, que son rituales sudafricanos que realizan curanderos y brujos, en los que además de niños o de personas, sobre todo niños y niñas de poca edad, pues también se utilizan hierbas y animales. Caramba. Santiago, últimamente en España, y hay que decirlo porque es la realidad, la llegada de un sinfín de culturas que tiene cosas muy buenas, pero también trae, y en este aspecto de la magia es así, nuevas fronteras a veces tenebrosas. Estamos viviendo y está ocurriendo un crecimiento, cada vez son más las noticias que nos llegan de extraños rituales que por fortuna parece que todavía no cruzan la frontera de la muerte de alguien, ¿no? Pero claro que van creciendo. Primero es la ofrenda floral, luego la ofrenda con animales, y está ocurriendo en nuestro país, ¿no? Pues sí, de hecho es un fenómeno que efectivamente, como muy bien has dicho, viene aparejado al mestizaje cultural, igual que se nos aporta pues la riqueza de músicas, de sabores, de aromas, etcétera, etcétera. Pues también se nos aporta la riqueza de creencias religiosas, y algunas de ellas, pues no solamente, pues se ha hablado mucho de los ritos afrocaribeños, pero en Asia, en África, etcétera, etcétera, pues también hay cosas dignas de ser tenidas en cuenta. De hecho, incluso fíjate que estaba pensando en la cabeza de este pobre niño, y incluso nosotros en épocas más remotas en Europa hacíamos cosas semejantes. Pero la mano de Gloria, por ejemplo, era el amuleto perfecto, era el amuleto más codiciado en toda la Edad Media, y la gente se daba de bofetadas literalmente porque el ingrediente principal era la mano de un ajusticiado.
demasiado. Entonces había que... la mano de Gloria. Efectivamente. Y había que esperar a una noche de luna llena, para que generalmente tenía que ser un ahorcado, pues estirparle la mano y luego con esa mano hacer una serie de rituales, y luego esa mano se conservaba como amuleto. Era un amuleto muy popular, curiosamente también, entre los ladrones, y ya que afirmaban que el poseedor de la mano de Gloria pues nunca sería capturado. Yo quiero romper una lanza a favor de vamos a ver, de ese tipo de religiones, en el sentido de que son religiones que están arraigadas en el sentir popular en Cuba, en Brasil, en Perú, en México. Tienen una raíz africana, en muchos casos nigeriana, yoruba, en otros casos como el vudú, por ejemplo, vienen de Togo y Dahomey. Y hay que pensar que, bueno, pues que tiene una evolución, y lo explico en un segundo, muy sencilla para que la gente lo entienda. Año 1780 sale una ley que se llama el Código Negro, publicada primero por los franceses en Haití, luego copiada por los españoles, donde se prohíbe cualquier tipo de rito de origen africano. Los esclavos que estaban en América en aquel tiempo, que se hacen cristianos a la fuerza, siguen con ese tipo de ritos. ¿Por qué? Porque el sacerdote católico les llevaba a misa el domingo, pero no les curaba de una enfermedad. O si yo quería enamorarme de una mujer, no hacían un ritual para que yo me enamorase de ella. Había magia cotidiana, ¿no? Efectivamente. Entonces esa magia se mezcla, y además porque tiene una parte que es la parte de curanderismo, que gente que no tenía derecho a ir al médico, como eran los esclavos, porque se trataban como el ganado, pues este tipo de magos y de brujos empiezan a recoger la farmacopea que hay en la selva y curan a la gente. Y hay una cosa muy curiosa, ¿sabes por qué se introduce la figura del diablo en los rituales de santería o de macumba, candomblé? Se mete la imagen del diablo, como por ejemplo la famosa Pombagira, la diablosa de la Quimbanda, se utiliza porque les daba miedo a los blancos cuando hacían rituales por la noche y se veían al demonio, les daba miedo ir a cortar los rituales. Y por eso se introduce la imagen del diablo, que tiene diferentes nombres. En el vudú, por ejemplo, se llama como elemento de centinela. Efectivamente. En el vudú se llama el varón Samedi, el varón del sábado, para ser exacta la traducción. Y en otros lugares, pues bueno, pues es Exu, es Pombagira, como es por ejemplo en la macumba brasileña, ¿no? Entonces, no tiene por qué ser negativo. Es como el Islam. No todos los musulmanes ponen bombas, claro, como Osama Bin Laden. Evidente. Lo que ocurre, Juanje, y hay que tenerlo en cuenta también, es el impacto de que en muchos lugares de España, de muchos pueblos, nos escribe la gente y ven un corazón de vaca, sí, con no sé cuántas cosas, una botella de tal... Ocurrió en Gójar con dos cuchillos, lo investigué pero yo. Está ocurriendo muchas veces, y eso provoca un impacto por el impacto de la sangre y la carne en mitad de una carrera. Porque claro, el problema es que mucha de esta gente que viene y que montan tiendas esotéricas aquí tal son auténticos estafadores, ladrones, que engañan a la gente. Entonces es como el imán de repente que en España que dijo que a las mujeres había que pegarles y tal, y los metieron en la cárcel. Es exactamente igual. El problema es que mucha de esta gente pues viene a robar aquí y viene a estafar aquí a España. Pero yo conozco gente, por ejemplo, pues que practica la santería, que son cubanos o brasileños que practican la macumba, y no hay por qué asesinar a nadie. Entonces hay unos que bueno, pues los que llevan la magia negra, ese es tu último extremo, que es horrible, y otros que bueno, pues que hacen sus rituales a Yemanjá y no se meten con nada. Me decía Sebastián Vázquez, buen amigo de este programa, editor y experto en ocultismo, que los magos negros que él había conocido, ninguno llegaba viejo. Ninguno llegaba prácticamente a viejo, y toda esa negatividad se les volvía en contra, ¿no? Una gran ley cósmica. Por cierto, hablabas del 1 de noviembre, cuando fue picado ese niño por la medusa. Hacemos un bucle, porque el 1 de noviembre también falleció alguien importante. Alguien para muchos satánico, para otros adorado. Fijaos qué curioso. Quiero que lo descubráis, porque era un piloto. Era otro piloto, con otra historia terrible. El 1 de noviembre acababa, digamos, de cerrarse esa página terrible, que ahora cuando la analizamos nos quedamos un poco, estas generaciones, sobrecogidos, ¿no? Es un reportaje de nuestro compañero el Carlos Largo sobre Hiroshima. Hiroshima. El pasado 1 de noviembre, uno de los 3 únicos supervivientes de la histórica masacre de Hiroshima fallecía en Ohio, Estados Unidos, fruto de varias dolencias que se habían agudizado en los últimos meses. Su nombre, Paul Tibbets, piloto y comandante del avión B-29 que lanzó la primera bomba atómica de la historia sobre esta ciudad japonesa un 6 de agosto de 1945.
Paul Tibbets nació un 23 de febrero de 1915 en Illinois, Estados Unidos. Hijo de Paul Warfield Tibbets y Enola Gay, montó en un avión por primera vez con tan solo 12 años. En 1937, Paul se alistaría en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, comenzando una trayectoria profesional que le llevaría a conseguir el rango de comandante en tan solo 7 años. En 1944, fue seleccionado para el Proyecto Manhattan para el desarrollo secreto de armas atómicas de Estados Unidos. También se encargaría de entrenar a todos los equipos de vuelo de las misiones especiales estadounidenses. El 6 de agosto de 1945, tras la aprobación por parte de Henry Truman para el uso de la bomba atómica, un escuadrón de un total de 12 personas salía desde la isla de Tinian con el fin de acometer lo que se convertiría en uno de los acontecimientos más trágicos de la historia. Entre ellos el comandante Paul Tibbets y el copiloto Robert Lewis. La relación entre ambos no fue buena desde el principio. El carácter impositivo de Tibbets chocaba frecuentemente con los pensamientos del resto de sus compañeros, principalmente con los de Lewis, quien mantuvo numerosas disputas con su superior, incluso en los momentos previos a la descarga de la bomba. A las 8:16 horas, según el relato oficial del propio Tibbets, el avión que él mismo había bautizado como Enola Gay en honor a su madre, abría sus compuertas para descargar la que se denominó la bomba atómica Little Boy sobre la ciudad de Hiroshima. Las muertes fueron numerosas. Más de 150.000 personas fallecieron al instante y en días posteriores fruto de las radiaciones. 3 días después, el 9 de agosto de 1945, la tragedia continuaría en torno a la ciudad de Nagasaki. Después de la gran catástrofe, Paul Tibbets continuó con su carrera militar hasta 1966, año en el que se retiró del servicio activo sin mostrar ningún síntoma de arrepentimiento por los hechos en los que él mismo había participado. El propio Tibbets, en una entrevista concedida en el año 2005 al diario local de Columbus, decía lo siguiente: «Duermo tranquilamente todas las noches. En las mismas circunstancias no dudaría en volver a hacerlo. Teníamos sentimientos, pero debíamos dejarlos a un lado. Sabíamos que la bomba iba a matar a gente en todas partes, pero mi interés principal era hacer el trabajo lo mejor que pudiera. Así podría acabar la matanza lo más rápido posible». Quizás sea esta la razón por la cual el propio Tibbets, antes de su muerte, pidió a su familia y amigos más cercanos que no realizaran ningún funeral ni colocasen ninguna lápida en su tumba por miedo a algún tipo de represalias por parte de alguno de sus detractores. El 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, fallecía este piloto. Desde luego que la vida después... Bueno, yo recuerdo incluso un libro de los años 60 donde hay parte del diario y sí que se hablaba de otra parte del equipo que había tenido gravísimos problemas de conciencia después de haber soltado este lastre, ¿no? Esta bomba. También gente nos pregunta, siempre se habla de Hiroshima, pero después hay otra explosión terrorífica de la misma manera. Se ven esas casas de las que no han quedado ni los cimientos, se ve ese humo, ese aire electrificado, da la impresión, por supuesto, a nivel de imagen, esa especie de fin del mundo, que es Nagasaki. Comentabas, escuchando el reportaje, Santiago, que en torno a este tipo de experiencias hay toda una leyenda oculta y conspiranoica, y hay frases memorables que pueden esbozar una sonrisa de no ser por la tragedia que implican, ¿no?, en sí mismas. Sí, de hecho, le dediqué un capítulo al tema en 20 grandes conspiraciones de la historia porque me interesaba mucho. Y uno de los ladillos de los titulitos de las pequeñas secciones se llamaba así porque Oppenheimer, el físico padre de la bomba atómica, un tipo con una biografía fascinante, lector de los Vedas y del Bhagavad Gita, donde en guerras cósmicas entre dioses pues también se narran explosiones que parecen de una bomba atómica. Cuando en el desierto de Nuevo México estalló el primer prototipo que hizo ver que su teoría funcionaba y que el arma era viable, primer prototipo que no sabían ni siquiera qué consecuencias iba a tener. Había quien decía incluso que aquello podía generar una reacción en cadena y que el estallido de esa bomba atómica podía suponer el fin del mundo. A Oppenheimer le dio exactamente igual. Pulsó el botón. Pulsó el botón
y cuando vio aquel estallido cegador, la frase histórica que ha trascendido no por los libros de historia, sino por los testimonios de los presentes, fue rotunda y profética de lo que iba a pasar después. Fue: ¿qué hijos de puta somos? Menuda frase, pero menuda historia. Así ocurrió. Por cierto, Santiago, que me cuentan que tu último libro está siendo un pelotazo, un gran éxito, y sabes que, por supuesto, nos alegramos de ello. Hemos vuelto, ¿era? Y caramba, con todo lo que está ocurriendo, madre mía, el resurgir del nazismo, de alguna forma. Te encargas de ese hipotético Cuarto Reich, que siempre se dice que va a regresar, ¿no? Pues sí, desgraciadamente se está poniendo de muchísima actualidad. Hubiese preferido que fuera simplemente una crónica histórica, como pretendía ser, de lo que ha sido el nazismo después de Hitler. Pero en vista de lo que está saltando a los titulares y a las crónicas de los informativos, pues la actualidad está mandando y está suscitando, lógicamente, interés del público. Hemos vuelto, Martínez Roca, Santiago Camacho. Rápidamente, 3 minutitos, seguimos con todo tipo de asuntos. Vamos con la ciencia. Carlos Cala, nuestro compañero, su boletín, que trae un sinfín de historias. No todo va a ser tan truculento, ¿verdad? Hay cosas realmente significativas. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hoy se ha clausurado en Valencia la reunión del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático de la ONU, con la asistencia del secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Todos han pedido a los políticos que den una respuesta urgente a las evidencias científicas del calentamiento global y de sus efectos. Hemos de reconocer que los efectos del cambio climático nos afectan a todos y que han llegado a ser tan graves y tan generalizados que la única acción posible ha de ser urgente y de alcance mundial. Lo decía Ban Ki-moon, a pesar de que todavía hay quienes ponen en duda o incluso niegan veracidad a las advertencias sobre el cambio climático. Ya se están produciendo en todo el mundo efectos adelantados que podrían atribuirse al calentamiento global. El panorama que nos avanzan los expertos es impresionante, pero el secretario general de la ONU advierte de que se convertirán en realidad si no hacemos algo por impedirlo. Estas escenas son tan aterradoras como las de una película de ciencia ficción. Y son tan aterradoras porque son reales. Científicos de Estados Unidos han logrado crear por primera vez docenas de embriones clonados a partir de monos adultos. Esto ha vuelto a reabrir el debate y también el temor a que se utilice el mismo procedimiento para clonar embriones humanos. La nueva técnica, muy parecida a la que creó a la oveja Dolly, puede revolucionar realmente la eficacia con la que los expertos pueden transformar óvulos humanos en embriones clonados. Un grupo de paleontólogos ha descubierto los restos de un dinosaurio del tamaño de un elefante, aunque de cuerpo frágil, con huesos del grosor de una hoja de papel y una enorme boca con más de 500 dientes. Estos animales comían hierba o la segaban con esos dientes en la zona que actualmente ocupa el desierto del Sáhara. Es conocido como Nigersaurus y supone la primera especie de dinosaurio que ofrece pruebas inequívocas de que se alimentaba únicamente de vegetación a ras de suelo. Su descubridor cree que hay un error a la hora de describir a su pariente más conocido, el Diplodocus. Jeff Wilson piensa que el Diplodocus no tenía el cuello largo como de jirafa, sino que apenas levantaba la cabeza del suelo. Según una investigación realizada por varias universidades españolas, el consumo moderado de cerveza reduce el riesgo de padecer problemas cardiovasculares y enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Su capacidad antioxidante radica en algunos de sus ingredientes como la cebada y el lúpulo. Estos componentes combaten precisamente la acción oxidante de los radicales libres, sustancias presentes en el origen de enfermedades como el cáncer, el Parkinson o las cataratas. La cerveza también frena la pérdida de calcio de los huesos y resulta beneficiosa para las personas con colesterol. Eso sí, no más de 2 vasos al día. Científicos de la Universidad de Copenhague han descubierto que el medicamento adelgazante Rimonabant, que se comercializa además como remedio para dejar de fumar, aumenta el riesgo de padecer trastornos psíquicos como depresión o ansiedad. Los expertos han vuelto a poner de relieve la necesidad de encontrar medicamentos para la pérdida de peso que no acarreen efectos secundarios perjudiciales para el paciente. Según otro estudio realizado en Estados Unidos, quienes consumen este producto presentan un mayor riesgo de suicidio.
Y terminamos con un ejemplo digno de ser imitado. Londres se ha unido a una campaña puesta en marcha en varias ciudades británicas con la que se pretende conseguir que se prohíba a las tiendas que den bolsas de plástico gratuitas a sus clientes. Con ello se quiere frenar el daño al medio ambiente que causan las bolsas de plástico cuando se tiran a la basura. Hasta 80 ciudades y pueblos británicos han introducido ya esta prohibición o están a punto de hacerlo. En su lugar se va a proponer a los establecimientos que utilicen bolsas biodegradables de almidón de maíz, de papel o incluso reutilizables de algodón. Tres menos 10, recta final. Juan G. Vallejo, comentabas una cosa que conecta ese futuro a veces terrible como el de la bomba atómica con el pasado. Hubo muchos autores que hablaban de explosiones atómicas en la antigüedad. Recordamos aquel libro de Marius Yeguet, el mallogrado Marius Yeguet, que vio la mujer de Lot, la destrucción de antiguas ciudades como Sodoma y Gomorra por extrañas explosiones o lluvias de fuego. Y tú comentabas que algo de cierto había, o por lo menos había un clip que unía ambos acontecimientos a pesar de los siglos, ¿no? Es que hay una cosa muy curiosa. En la visión de San Juan, en el Apocalipsis de San Juan, dictado por un ángel, una de las cosas que aparece, que sería parte del fin del mundo, es el ajenjo. El ajenjo es que de repente el agua de todos los ríos y arroyos se haría imbebible, imposible de beber por su acidez y por una textura extraña. Realmente la energía atómica, las bombas atómicas, el tirar bombas atómicas, produce un efecto en la atmósfera conocido como lluvia ácida, que hace que el agua de arroyos y ríos sea imbebible de la misma forma que aparece en el Apocalipsis de San Juan. Con lo cual la ciencia y la maldad humana por primera vez hicieron que una parte del Apocalipsis fuera científicamente posible. Me parece algo aterrador. Como aterrador puede ser el hecho de que muy cerquita de aquí, en Las Rozas, ni más ni menos, haya habido profanaciones de tumbas. Pues sí, 2 nichos han sido profanados en el cementerio de Las Rozas. Pues al parecer varias personas ingresaron en el Camposanto, levantaron las tápidas, sacaron alguno de los huesos, robaron los cráneos que parece ser que pertenecen a 2 ancianas y después volvieron a poner la lápida sobre el sepulcro. Todavía no se sabe quién han sido, porque además no parece que sea una gamberrada, porque no han dejado ni pintadas, ni han hecho ninguno todo desperfecto en el Camposanto, ni nada por el estilo. Volvieron a colocar incluso las losas para que no se dieran cuenta que habían profanado esos 2 cráneos, pero claro, el cuidador sí que lo vio al ver sobre todo algunos de los huesos esparcidos alrededor. Es curioso, pero siempre que llega el mes de noviembre, ha ocurrido estos últimos años, profanaciones en toda España, en puntos muy concretos. ¿Solo son gamberros o hay grupos que hacen algo más? Bueno, es que fíjate que viene muy al hilo de lo que decíamos antes. En muchos rituales mágicos, incluso rituales mágicos occidentales, para que nadie piense que estamos señalando específicamente a los de tal o cual cultura, forman parte los trozos de cadáver. El polvo de huesos se considera un ingrediente mágico de huesos humanos, ¿se entiende? El caldo de huesos, hace unos años lo hicieron en el cementerio de Zaragoza. Y las calaveras descarnadas, efectivamente, pues forman parte de muchos de esos rituales. Por otro lado, también existe mucho necrófilo, mucho fetichista que sencillamente es capaz de, por tenerlo en la estantería de su casa, un cráneo humano, que también vaya a robarlo, que efectivamente... Bueno, en las catacumbas de París, si recuerdas, Iker, había muchísimos cráneos traídos de muchos cementerios de París que se iban acumulando. 4 o 5 millones. Sí, había además como 20 kilómetros, si no recuerdo mal, de galerías, todas llenas de cráneos, de huesos, y justamente la entrada a muchos les registraban, porque claro, tienen cámaras de seguridad, y muchos de ellos habían robado calaveras y habían robado huesos. Es que eso es una cosa muy curiosa, en el sentido de que realmente el tener cabezas humanas ha sido un signo de poder en muy diversas culturas. Ya lo hacían, por ejemplo, los incas y las culturas pre-incas en Perú, donde aparece, por ejemplo, en Tiahuanaco, un sacerdote en la Gran Puerta del Sol, con 2 calaveras colgadas, 2 cabezas colgadas cada una de uno de sus codos. Y una cosa que es muy curiosa, nosotros hicimos un reportaje para Cuarto Milenio en Entremont, donde aparecen esas cabezas celtas, aparecían allí. Bueno, la fiesta de Halloween, donde se pone una calabaza, realmente el día 1 de noviembre era una fiesta celta donde se ponían esas cabezas y se iluminaban. Ahora nos tomamos a Sorna, a Guasa, pero ese es el verdadero origen de la fiesta de Halloween, el día 1 de noviembre. No, siempre aprendemos algo en esta mesa de redacción.
terminamos con los comentaristas, los que son también la mesa de redacción, pero que está ahí. decir que en Granada, en Cogollos de Guadix, también ha habido la profanación de una tumba. Al parecer, en este caso, sí que se sabe que es algo contra una familia en concreto, porque esta familia ya ha sufrido 5 incendios en sus viviendas y ahora sufre la profanación del cabeza de familia que se encontraba enterrado en el Camposanto, y lo mismo con flores secas y con flores de tela que ponen en los cementerios, pues las han introducido dentro de la tumba de este señor de la familia Sánchez, Agustín Sánchez, que falleció en 1995, y empezaron a quemar los propios huesos de... Procedimientos mafiosos, más que otra cosa, es lo que parece. Vamos con mensajes 7640, palabra clave, milenio, espacio y como siempre lo que nos queráis comentar. Ángel nos dice... Comental, uy, me he vuelto yo medio china. Sí. Ángel, es que estaba leyendo el nombre de Ángel. Ángel nos dice, os comento que por suerte la avispa de mar solo vive en el mar Pacífico. Bueno, menos mal, ¿no? Robert desde Madrid dice, la primera vez que me metí en el mar vi una decena de crías de peces, salí como Jesucristo, andando por encima del mar. Hola amigos, ¿recordáis lo del niño atravesado con agujas largas por su cuerpo y sobre todo en la cabeza? Se lo hizo su madre y sobrevivió, nos lo decía Jorge desde Zaragoza. El niño de la seca en Valladolid. Espectacular el testimonio, se refiere al del piloto. Esto confirma que alguien nos viene a ver desde el espacio. O sea, gracias veo por entretenernos. Que ha tenido un peso, ha tenido un formidable impacto en la audiencia el asunto del OVNI. Sí, bueno, hay gente que no se cree que sea un piloto. Pero bueno, comenta eso que es genial. Manipulado, eso me parece nosotros... genial. Pues es que nos hemos inventado. Sí. Ha leído antes, Carmen, un mensaje cuando estábamos aquí hablando mientras se oía Lo el primero reportaje. que tenéis que demostrar es que esa persona que combatió al OVNI es comandante y piloto de combate y no un fraude puesto por vosotros. Bueno, pues eso. Increíble. Es un fraude puesto por nosotros. Es más, se puede decir soy yo con otra voz, pero ya verá más cosas. Y además, invitado. pero fíjate, Juanje, Santiago, Carmen, es lo que yo decía. La corriente de pensamiento. El miedo a darse cuenta de que esto podría ser verdad. Para mí es el mayor halago que me pueden hacer. Consideran increíble el testimonio. Nosotros y vosotros sabéis que es verdad y que se puede confirmar que es verdad. El asunto es que para mucha gente es increíble. Mejor mirar para otro lado, mejor seguir pensando que los ovnis solo lo ven los idiotas, como dicen algunos. Bueno, como decía un sacerdote, es mejor, se vive mucho más cómodo así. Pedro desde Madrid nos dice que los cráneos humanos también se usan para hacer un pot de tete en el vudú. Buenas noches, soy no sé José. Qué es, pero da mucho miedo. Para mí es una falta de respeto profanar las tumbas. Yo todavía no comprendo lo que consiguen profanando los nichos. Pot de té, te imagino que será vaso de cabeza, ¿no? Claro. Bueno, pero mejor no seguir por ahí. Sería interesantísimo poder oír algún día al piloto iraní, ya que es un hombre de otra cultura muy distinta. ¿Qué sentiría? Muy interesante. Dejad de pensar en marcianos. La pregunta es, ¿qué superpotencia tiene esa tecnología? Pues es curioso, Santiago, porque aquí uno de los informes era de la Fuerza Aérea Peruana y otro, la joya 1980, de la propia Fuerza Aérea Estadounidense. Sí. O sea, ¿que eran los rusos o...? Hombre, yo daría una pista, que además los que sepan inglés pueden verla por internet sin ningún problema, y es un informe que ya lo he citado alguna vez aquí, de 1996, de los servicios históricos de la CIA, que fue desclasificado y que se llamaba La CIA y los ovnis. Después de varias páginas, uno sacaba una conclusión, y quien quiera confirmarla pues lo tiene colgado en la red en diferentes sitios, y es que la CIA lo que hacía durante toda su historia era, los casos que eran inexplicables les daba una explicación, y los que eran ellos, o los que sabían de qué se trataba, los que eran prototipos secretos, los que eran aviones espía, los que eran operaciones encubiertas, esos afirmaba que eran ovnis e incluso sobornaba a algún ufólogo conocido para que intoxicase con esa el información. escudo de los ovnis, el paraguas de los ovnis. Claro. Yo estoy encantado porque si la gente, los más recalcitrantes o los más críticos, consideran que el testimonio era increíble, quiere decir que era muy potente, que era muy fuerte, que era algo para tirarse de los cabellos. Eso es nuestra misión más profunda y lo que, pese a quien pese, tenemos que seguir haciendo. Sí, además, este escéptico que no cree que busque el nombre por internet y saldrá incluso en las noticias que se han publicado. Está publicado en el diario El Mundo, además. Bueno, y además que seguiremos así, lo mismo de los policías argentinos de la semana pasada y de todo lo que hemos contado. Resumen, que como decíamos, cada uno puede creer lo que quiera, que no tenemos ninguna verdad, pero os aseguro que somos heraldos, mensajeros de algo que molesta, pero a la vez, y es lo apasionante y lo gratificante y nuestro gran premio, llega a lo más profundo del ser humano, porque el ser humano
y que cada uno piense lo que quiera para su propia comodidad, sigue siendo un enorme misterio. Todavía no sabemos ni quiénes somos, ni qué hacemos aquí, ni por qué esto misterioso de la existencia. Ni a dónde vamos. Ni a dónde vamos, desde luego. Santiago Camacho, compañero, un fuerte abrazo. Otro para ti. Juan G. Vallejo, lo mismo te digo. Hasta el próximo sábado, amigos. Nosotros estaremos en Vitoria. Nos vemos mañana, primero a las 11:15, y el próximo viernes en Vitoria, en Mendizorroza. Un abrazo, Geray, un abrazo, Carlos. En la próxima conexión, la próxima voz de Milenio 3 en Vitoria. Os esperamos.